Tengan muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, en la cual estamos comenzando un nuevo bloque de aprendizaje y un nuevo tema, que sería el tema del proceso declarativo abreviado. Este bloque, en realidad, digamos que los temas no tienen un contenido muy extenso. Entonces vamos a prácticamente a aprender bastante sobre el proceso abreviado y nos vamos a auxiliar de tres recursos bibliográficos que considero muy relevantes. Uno de ellos es el Código Procesal Civil y Mercantil, por supuesto, que es la ley o las normas legales que regulan este tipo de proceso, el declarativo abreviado. También, por supuesto, tenemos un recurso muy valioso a la disposición de todos y es el Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Recurso, repito, que también vamos a considerar en nuestro estudio. Y lo otro que vamos a introducir es resoluciones judiciales, es decir, algunas sentencias o autos que se han pronunciado en algunos tribunales, especialmente de cámara de segunda instancia, en los cuales se regula también el tema este de los procesos declarativos abreviados. Me parece importante pasar nuestros ojos por el contenido del bloque de aprendizaje, tal como aparece en el descriptor de la asignatura y también en la plataforma de Canvas. Para ello voy a compartir pantalla para que podamos ver qué es lo que tenemos. Vamos a compartir pantalla. Bien, y aquí tenemos entonces el bloque 3 y lo que vamos a estudiar durante el mismo. Estaríamos comenzando prácticamente con la semana 14, que es la semana actual, en la cual el tema de esta primera semana del bloque es alegaciones iniciales en el proceso abreviado, la demanda simplificada. En la siguiente semana, siempre en relación con la demanda, vamos a hablar sobre la subsanación de los defectos que ésta pueda tener y su correspondiente admisión. En la siguiente semana, que sería la semana 16, vamos a tocar las reglas especiales de acumulación. Vamos a ver. Las reglas especiales de acumulación y proposición de prueba para practicar antes de la audiencia y la parte de la citación a la audiencia en la semana 16. En la siguiente semana, que es la 17, ya vamos a entrar en lo que es la audiencia, una audiencia única que se llama así, pues de alguna manera, porque en teoría o en principio solamente una audiencia se hace durante el proceso declarativo abreviado, a diferencia del proceso declarativo común, en el cual, si ustedes han de recordar muy bien, son dos las audiencias que en principio se deben realizar, la audiencia preparatoria y luego la audiencia probatoria. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que debe suceder cuando las partes no comparecen, lo del intento de conciliación y las alegaciones. En la semana 18 vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia y vamos a ver que en ella es que se hace la contestación de la demanda en forma verbal con posibilidad de una reconvención también verbal y la correspondiente contestación a la reconvención. Todo ello dentro de la misma audiencia única. Como vemos, está muy concentrada la actividad procesal en esta audiencia. Y en la semana penúltima, la producción de la prueba para en la semana última terminar con los alegatos finales y la sentencia dentro de la audiencia. Entonces, como ven, solamente es prácticamente el desarrollo del proceso abreviado. Sin embargo, es importante destacar que algunas cuestiones podrían no aparecer reguladas expresamente.
en la normativa o en los artículos que se refieren al proceso declarativo abreviado. Y en ese caso tenemos que hacer una tarea de integración para poder retomar algunas normas del proceso común y que van a ser aplicables al proceso abreviado. Por ejemplo, todo lo relacionado con la actividad probatoria, los medios probatorios, la valoración de la prueba, todo eso no lo vamos a encontrar repetido, digámoslo así, en los artículos que desarrollan el proceso abreviado, porque ya han sido, digámoslo así, establecidos en las reglas del proceso común. Entonces, repito, aunque no encontremos una referencia expresa en los artículos que hablan sobre el proceso abreviado, repito, aunque no encontremos una referencia expresa al declarativo común, por integración vamos a tener que aplicarlas. Bien, vamos entonces a comenzar remitiéndonos al Código Procesal Civil y Mercantil y vamos a remitirnos al proceso abreviado, ya que comienza su desarrollo legislativo o normativo. Comienza en el artículo 418, que se titula Demanda simplificada. Pero antes me gustaría hacer una pequeña referencia a lo que ya aprendimos en cuanto al ámbito de aplicación del proceso declarativo abreviado. Y para ello vamos a retroceder, digámoslo así, hasta el artículo 240 y 241. Bueno, la verdad es de que el 239 también nos da alguna, digamos, alguna información que puede resultar útil. Ah, Vamos, repito, a hacer una especie de repaso sobre el ámbito de aplicación del proceso declarativo abreviado. Obviamente, tenemos que hacerlo en relación con el ámbito del proceso declarativo común para poder, a partir de los distintos eh, pretensiones, distinguir cuándo un proceso se va a tramitar como declarativo común y cuándo como declarativo abreviado. Incluso ustedes van a revisar por lo menos una sentencia en donde hay confusión también en cuanto a si un proceso debería ser declarativo abreviado o un proceso especial. Para el caso, hay una sentencia por ahí que se trata de un intento, digámoslo así, de un tribunal que declaró improponible una demanda. La declaratoria de improponibilidad es cuando se considera de que la pretensión no se puede tramitar, digamos, porque adolece de algún defecto insubsanable. Entonces, hay una solicitud de proceso declarativo abreviado en donde se había pedido que se declarara la existencia de una obligación y había por allí un comprobante de crédito fiscal que había sido emitido y que de alguna manera estaba sirviendo como fundamento documental de esa pretensión. Repito, se había presentado una solicitud en un proceso declarativo abreviado, pero junto a la solicitud se acompañó un comprobante de crédito fiscal eh, que de alguna manera justificaba o acreditaba como una forma de indicio, digámoslo así, la existencia de esa obligación, pero este comprobante de crédito fiscal no, digamos, no era un título ejecutivo, ni tampoco tenía los requisitos necesarios para iniciar con él un proceso especial llamado proceso monitorio. Entonces, a pesar de ello, cuando llega al tribunal, pues la declaran improponible, argumentando que no era
un proceso declarativo abreviado el que había que iniciar, sino un proceso especial monitorio. Entonces, inconforme con esa resolución, el abogado que había presentado esa solicitud apeló ante la Cámara de Segunda Instancia y la Cámara analizó el asunto y resolvió pues, lo que según el criterio de ese tribunal superior era lo procedente. No le voy a decir más para que cuando ustedes la lean esa resolución puedan tal vez encontrar qué fue lo que la Cámara resolvió ya de manera definitiva. Pero mi punto aquí es que si nosotros no tenemos claridad en cuanto a cuándo, fíjense bien, una pretensión se va a tramitar como declarativo común, como declarativo abreviado o como un proceso especial, monitorio, ejecutivo, de inquilinato, posesorio o incluso cuando no es un proceso el que tenemos que iniciar, sino más bien diligencias de jurisdicción voluntaria. Repito, y eso se los dije yo desde las primeras veces que nos reunimos. Es importante que nosotros conozcamos los ámbitos de aplicación de cada uno de los procesos, porque solo en la medida en que los conozcamos, no vamos a equivocarnos a la hora de intervenir, a la hora de actuar dentro de un proceso. No deja de ser, ¿por qué no decirlo? eh, Llamativo o llama la atención pues que un tribunal cometa tal vez algún error de apreciación en cuanto a estos temas, ¿no? Porque, quiera sea o no, hay que familiarizarse, hay que saber cuándo sí, cuándo no, repito, para no cometer errores. Por eso, vamos a repasar ahorita los distintos campos de aplicación o ámbitos de los dos procesos. Y para ello vamos a dar lectura a estos tres artículos, 239, 240 y 241. Y como lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a permitir o a pedir, mejor dicho, que ustedes participen con la lectura. Comenzando, por favor, con Angerlin. Angerlin, ayúdeme a leer en el 239, por favor. Silly. Gracias. Artículo 239. Clase de proceso declarativo. Toda pretensión que se deduzca ante los tribunales civiles o mercantiles y que no tenga señalada por la ley una tramitación especial será decidida en el proceso declarativo que corresponda por razón de la materia o por razón de la cuantía del objeto litigioso. Las normas de determinación de la clase de proceso por razón de la cuantía solo se aplicarán en defecto de norma por razón de la materia. Pertenecen a la clase de los procesos declarativos, ordinal primero, el proceso común, ordinal segundo, el proceso abreviado. Excelente, Angelin, muchas gracias. Como estamos aprendiendo de este artículo 239, lo primero que necesitamos es determinar si esa pretensión tiene señalada por ley una tramitación especial. En otras palabras, tenemos que determinar primero, antes que cualquier otra cosa, si corresponde un proceso especial ejecutivo, un proceso especial de inquilinato, un proceso especial posesorio o un proceso especial monitorio. Obviamente, en el caso de ustedes que todavía no han estudiado los procesos especiales, quizás en esta parte pues tengan todavía algunos vacíos, ¿verdad? Lo cual es obvio, ¿no? Y es lógico, pero tengan en cuenta pues que lo primero que hacemos como abogados antes de presentar una demanda o una solicitud es eso, ¿verdad? Ver si el campo de aplicación de esa pretensión es un proceso especial. Porque según esto, cuando no tenga señalada por la ley una tramitación especial, es entonces que consideramos si sería en un proceso declarativo, ya sea común,
o abreviado. Y ello otra vez ah, con base en dos grandes criterios que ya hemos comentado. El criterio de la materia y el criterio de la cuantía. Es decir, lo que una vez que hemos descartado que no es, digamos, en un proceso especial que esa pretensión se va a resolver o a tramitar, sino que es un proceso declarativo, entonces ya entra en juego estos dos grandes criterios, ¿no? Que, repito, son las herramientas que necesitamos para determinar si será común o si será abreviado. Y son los criterios, repito, de la materia y el criterio de la cuantía. Entonces, por razón de la cuantía, tal vez es lo más fácil, ¿no? Porque aquí tenemos un parámetro bien firme, bien fijo, y es 25.000 colones o su equivalente en dólares, 25.000 colones. Ya ustedes saben también cómo convertir una cantidad dada en colones a dólares y viceversa, ¿no? Una cantidad dada en dólares, cómo convertirla a colones. Y es dividiendo o multiplicando, según el caso, por 8,75. Eso también lo hemos comentado ya y espero que todos ya sepan cómo convertir, repito, una suma de colones a dólares y viceversa. Ahora, cuando ah, vamos a considerar el criterio de la materia, entonces la cosa también no deja de ser fácil, pues, porque nos vamos al artículo 240 para conocer cuáles son las pretensiones que por razón de la materia se van a tramitar en un proceso declarativo común, en el 240. Y en el siguiente artículo, que es el 241, cuando, por razón de la materia, se van a tramitar en un proceso declarativo abreviado. Entonces, obviamente, el que nos interesa ahorita es el artículo 241, ¿no? Que es el que contiene el ámbito de aplicación del proceso declarativo abreviado. Y es, como lo dice este artículo, vamos a permitir que alguien de ustedes lo lea también. Vamos a pedirle a Jenny Rivas. Ayúdeme, por favor, Jenny, a leer. Sí, se decidirán por los trámites del proceso abreviado las demandas cuya cuantía no supere los 25.000 colones o en su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América. Además, se decidirán por ese trámite cualquiera que sea su cuantía. Las demandas de inquilinato de liquidación, perdón, de daños y perjuicios, las demandas de oposición a la reposición judicial de los títulos valores, las demandas relativas a la disolución y liquidación judicial de una sociedad y las demandas de nulidad de sociedades. Muy bien, Jenny, muchas gracias. Vaya, como vemos en este artículo 241, la cuantía, ya se lo dije, 25.000 colones o su equivalente en dólares. ¿Cómo determinarlo? Fácil, 25.000 entre 8,75. Y lo que nos da es ya en dólares, ¿verdad? Entonces, si la cuantía no supera esa cantidad y, fíjense bien, la cuantía no supera esa cantidad y no se trata de ninguno de los 8 supuestos de los artículos 240 y 241. Es decir, cuando no procede aplicar el criterio de la materia, aplicamos el de la cuantía. Repito, para que no se les olvide. Cuando no procede aplicar el criterio de la materia, entonces aplicamos el de la cuantía. Entonces, dice el artículo 241 que con total independencia de la cuantía, o en otras palabras, cualquiera que sea la cuantía,
Estas pretensiones que se mencionan aquí se van a decidir por los trámites del proceso declarativo abreviado. Y la primera es una demanda de liquidación de daños y perjuicios. Fíjense bien, una demanda de liquidación de daños y perjuicios. Fíjense que como no tenemos, digamos, mucha prisa, digámoslo así, y no tenemos prisa porque los contenidos, ya se los dije y ya los vimos en la programación que hay en Canvas, no son muy extensos en cuanto a su contenido. Vamos a detenernos un poquito aquí para leer una resolución que precisamente trata de esta pretensión de liquidación de daños y perjuicios. Y vamos a remitirnos a una sentencia que fue pronunciada por la Cámara Tercera de lo Civil perdón, de la primera sección del centro, con sede en San Salvador. Espero que estén viendo en pantalla y les voy a pedir que anoten el número de referencia. El número de referencia es el 238-A-23. Este número de referencia nos permite ubicar esta resolución en la plataforma, llamémosle oficial, de la Corte en cuanto a las sentencias que, como ya se los he dicho en otras ocasiones, es el sitio que se titula jurisprudencia.gov.sv. Entonces, una vez que ustedes entran a esta página, que es un recurso, pero de lo más valioso que nosotros podemos tener como abogados y como estudiantes de derecho, venimos aquí a búsquedas y en búsquedas jurisprudencia. Búsquedas jurisprudencia. Y una vez aquí, en esta parte que dice búsqueda libre y donde dice digite la palabra, aquí vamos a escribir la referencia que buscamos, la referencia que necesitamos. En este caso, les decía que es 238-A-23. La escribe aquí y entonces, en teoría, una vez que usted presione aquí donde dice búsqueda libre, ups, espérenme que esto, aquí. Una vez que usted presione aquí abajo a la izquierda donde dice búsqueda libre, le van a aparecer todas las resoluciones que contengan digamos, esto que ustedes han escrito. Lo único que vamos a hacer una cosa, a vamos a venir aquí donde dice cámaras para poder, aquí, donde dice cámaras, vamos a hacer clic para que la búsqueda no vaya más allá de lo que son las cámaras. Y ya con eso, digamos, ya va a ser probablemente un poco más fácil encontrarla, la que necesitamos. Y efectivamente aquí está. Aquí apareció ya, ups, aquí apareció la resolución que es la que yo les estoy ahorita comentando y que vamos, repito, a pasar nuestros ojos por ella, la 238-A-23. Entonces, les digo esto para que ustedes vean que toda esta información ustedes la pueden buscar perfectamente. Y no solo esta que yo estoy compartiendo con ustedes, sino muchas más, muchas más. Porque ese buscador que tiene la plataforma que les acabo de mostrar del Centro de Documentación Judicial es una cantidad enorme de información que podemos encontrar allí. Pero bueno, pasemos entonces a esto y vamos a ir pasando nuestros ojos por esta resolución. Miren, me gustaría, si fuera posible, ojalá que vayan tomando nota, ¿verdad?, de lo que vamos comentando en relación con esta resolución,
porque le va a servir muchísimo. Esta resolución es de enero del 2024. Es una resolución, por qué no decirlo, bastante reciente. Fue una demanda presentada o una demanda en proceso de liquidación, así se le tituló, proceso de liquidación de daños y perjuicios en contra del Estado de El Salvador. El Estado de El Salvador es representado por el fiscal general de la República. Y se acompañó, según esto, una certificación de la sentencia de amparo con referencia 825-2003, pronunciada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 26 de octubre del 2004. Entonces, como vemos, repito, esta resolución que estamos comentando, la 238A23, fue pronunciada en enero del 2024 por la Cámara Tercera de lo Civil de la primera sección del centro que está situada en San Salvador. Y es un proceso, según dice aquí, de liquidación de daños y perjuicios. Y como lo estábamos aprendiendo en el Código Procesal Civil y Mercantil, ese es uno de los casos en que, según el artículo 241, procede un proceso declarativo abreviado, ¿no? Tal como lo dice el ordinal primero, la demanda de liquidación de daños y perjuicios. Entonces, en base a eso, pues, se ha presentado esta demanda y se acompañó una certificación de una sentencia de amparo. Y si quisiéramos nosotros leer esa sentencia, ya sabemos cómo hacerlo. Nos vamos al sitio que ya les comenté, que es este, y venimos a jurisprudencia, nos vamos a las salas, sala de lo constitucional, y en esta parte escribimos la referencia 825-2003. Escribimos aquí 825-2003, hacemos clic en búsqueda libre, tal como se los había explicado, búsqueda libre, hacemos clic aquí y en teoría nos va a dar esa referencia. Y aquí está, miren abajo, la número 2, 825-2003. Entonces, de esta manera nosotros podemos encontrar muy fácilmente las resoluciones que nos interesen. Bueno, dice la Cámara, por cierto, debo aclarar que cuando el demandado es el Estado, el tribunal que conoce en primera instancia es una Cámara, es una Cámara. Allí no podría conocer un juzgado de primera instancia. No podría, porque la competencia para conocer de las demandas contra el Estado, repito, cuando el Estado es el demandado, no el demandante, sino el demandado. Repito, quien conoce en primera instancia es una cámara de segunda instancia. Eso es importante saberlo y para que todavía les quede más clarito, vamos a remitir a los artículos que regulan precisamente este asunto de la competencia que está aquí en los primeros artículos del código. Aquí está. En el artículo 29 del Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 29, aparece las competencias de las cámaras de segunda instancia. Y si se fijan, el recurso de apelación, pero en el ordinal segundo dice de las demandas contra el Estado. Entonces aquí tenemos que cuando el demandado
es el Estado, quien va a conocer en primera instancia es la Cámara de segunda instancia. Y eso fue precisamente lo que pasó aquí. Es una Cámara la que está resolviendo. Entonces viene la Cámara y hace un análisis muy interesante sobre la improponibilidad de la pretensión. Miren, este tema de la improponibilidad es uno que también como abogados necesitamos conocer al dedillo, es decir, conocerlo muy bien. Y cualquier aprendizaje que obtengamos sobre tan importante tema vale la pena aprender sobre él. Entonces, vamos a leer, ah, vamos a pedir apoyo para la lectura, para que ustedes vayan participando también. Esta vez vamos a pedirle a Daniela. Daniela, ayúdanos a leer, por favor. Yo le voy a indicar cuándo detenerse. Daniela, es lo que yo siempre he dicho, que hay algunos que se conectan a la sesión, pero no están en la sesión. Daniela, ¿alguna indicación de que está conectada, por favor? Porque miren, yo digo que si van a estar en la sesión está bien, hay que conectarse y estar en la sesión, ¿verdad? Pero si no van a estar, ¿para qué se conectan? No sé si me estoy explicando. Bueno, Daniela, vamos a remover de la sesión, porque ¿para qué va a estar aquí? Ah, vaya. Ya que Daniela se fue, vamos a pedirle a Jackson que nos ayude, por favor. Jackson, Sí, buenas tardes, licenciado. tarde, Jackson. Vaya, lea y yo le indico cuándo detenerse, ¿de acuerdo? Perfecto. Siendo que el juzgador competente, perdón, siendo Ok. que al juzgador compete como facultad jurisdiccional determinar la aceptación o rechazo de una demanda, es consecuente referirnos a dicha facultad en general y sobre la improponibilidad en particular. Y es que, en efecto, el juzgador tiene la obligación de hacer un juicio o examen de procedencia de la demanda, ya que es una facultad suya la de controlar y dirigir el proceso, según el artículo 14 del Código Procesal Civil y Mercantil, a fin de pronunciarse por defectos u omisiones tanto de la demanda como de su pretensión, de donde el juzgador tiene pues la facultad jurisdiccional de rechazar o desestimar una demanda, entendida esta no solo como el acto formal de iniciación del proceso, sino también como la pretensión misma que conlleva tal rechazo, puede serlo in limite litis o in persequendi litis, o incluso en la sentencia así. A, por motivos de forma, declarándola inadmisible, y B, por motivos de fondo, declarándola improponible, según los casos. Ok, Jackson. Perfecto, gracias. Miren, fíjense bien lo importante de lo que nos está enseñando aquí la cámara. La cámara cuando hace esta introducción a la facultad que los tribunales tienen para admitir, o sea, aceptar o para rechazar una demanda. O sea, el que se presente una demanda ante un tribunal no significa que automáticamente el tribunal la va a aceptar o la va a admitir. No, 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 no. Todo tribunal está facultado en base al artículo 14 para hacer un examen liminar. Liminar significa in limine, o sea, de entrada. Un examen, llamémosle de forma y de fondo, un examen para ver si esa demanda o esa solicitud reúne los requisitos tanto de forma como de fondo que permitan su admisión a trámite.
y que conste, admitirla a trámite. En ningún momento eso tampoco significa que la pretensión al final se va a estimar. Es decir, se le va a dar la razón al demandante. No, simplemente se está admitiendo a trámite, pero luego habrá todo un proceso con las eventuales etapas del mismo que al final resultarán en una estimación o en una desestimación de la pretensión contenida en la demanda. O sea, admitirla no necesariamente implica que se va a dar la razón al demandante, porque se la pueden negar ya al final, después de haber escuchado también la parte contraria. Entonces, aquí tenemos varias, digamos, posibilidades que podrían darse en presencia de una demanda. Y la Cámara lo está diciendo en forma muy directa y muy clara. Por motivos de forma, declarándola inadmisible, o por motivos de fondo, declarándola improponible, lo cual puede suceder in limine litis. In limine litis significa desde el principio, de entrada, un rechazo inicial, como que dice, ya se descubrió que la demanda tiene defectos de forma, se te previno que los subsanaras y no lo hiciste, entonces se declara inadmisible. O sin necesidad de prevención, se detectó un defecto de fondo, un defecto insubsanable, así que la demanda o la pretensión contenida en la demanda resulta improponible y así debe declararse. Esas son como las opciones que el tribunal tiene ante defectos de forma, inadmisibilidad, o de fondo, improponibilidad, lo cual, repito, puede ser de entrada o durante el desarrollo del proceso. Impersequendi litis. Impersequendi litis es como durante el desarrollo o incluso, ¿por qué no decirlo?, en la sentencia misma, ya cuando se le está poniendo fin al proceso mediante sentencia definitiva. Entonces allí se podría también declarar la improponibilidad o a veces hasta la inadmisibilidad de una demanda cuando se considera, digamos, que se admitió de forma indebida. Bueno, dicho eso, vamos a ver qué más dice. Ah, Este tribunal, dice la Cámara, por fines prácticos, acepta las anteriores figuras, que son las especies del rechazo, en la forma así clasificada. En todo caso, dice, es un rechazo como una facultad jurisdiccional, como quien dice, una potestad que los tribunales tienen para poderlo hacer. En este proceso de liquidación de daños y perjuicios que está resolviendo mediante esta resolución, dice que resulta congruente y preciso estudiar la figura de la improponibilidad. Y de esa forma, el artículo 277 es el que la regula. Y la Cámara la cita, esa norma, literalmente. En ese artículo dice que cuando se presenta una demanda y el juez advierte algún defecto en la pretensión, y aquí hay algunos ejemplos, cuando el objeto es ilícito, cuando el objeto es imposible, cuando el objeto es absurdo, cuando el juez carece de competencia objetiva o de grado, cuando hay litispendencia, cosa juzgada, compromiso pendiente, cuando faltan presupuestos materiales o esenciales u otros semejantes, entonces, según el artículo 277, se rechazará la demanda por ser improponible y ello sin necesidad de prevención. ¿Para qué van a prevenir si el defecto es severo, es grave, es insubsanable? Entonces no hay necesidad de prevenir en esos casos. Eso sí, el tribunal debe explicar los fundamentos de esa decisión. Es decir, debe ser una resolución fundamentada, no arbitraria, no discrecional, no caprichosa, sino más bien motivada en las causales
y en las evidencias que se puedan tener de esas causales. Ese auto en que se rechaza la demanda por improponible admite apelación. Fíjense qué interesante. Ya vimos allá en el artículo 29 del Código que el recurso de apelación es conocido por las cámaras de segunda instancia, cuando un tribunal de primera instancia resuelve. Como en este caso, si hubiera sido un tribunal de primera instancia el que resuelve una improponibilidad, es a la Cámara a la que le corresponde estudiar el asunto en una apelación. Pero como en este caso la Cámara está conociendo en primera instancia, ¿y por qué la Cámara está conociendo en primera instancia? Ya se lo dije, fácil, porque el demandado es el Estado. Entonces, en ese caso, vamos a ver qué más nos dice el código. Vamos a volver al 29. Dice aquí, en el artículo 28, dice competencia de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia conocerá, y aquí está, ordinal tercero, del recurso de apelación cuando las cámaras de segunda instancia hayan conocido en primera instancia. Entonces, en el caso de una declaratoria de improponibilidad dictada por una cámara de segunda instancia que está conociendo en primera instancia porque el demandado es el Estado, si digamos, el agraviado por esa resolución de improponibilidad decide presentar una apelación, esa apelación será conocida por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia según el artículo 28. Bueno, la improponibilidad, dice o el número 4 de esta resolución, la improponibilidad se puede entender como un despacho saneador de la pretensión. Es decir, pretende sanear, limpiar, purgar cualquier defecto que la pretensión pueda tener y en ese sentido es un despacho saneador, constituyendo una manifestación contralora, es decir, el órgano judicial ejerce un control sobre las pretensiones que están ingresando al sistema judicial. Una manifestación controladora o contralora por parte del órgano jurisdiccional y en ese sentido puede darse o manifestarse esa facultad de rechazarse una pretensión o una demanda, es decir, la pretensión contenida dentro de una demanda. Ah, esas circunstancias de orden procesal pueden ser de varios tipos. Y como les decía, que hay necesidad de que conozcamos muy bien este tema, vamos a leer esto que dice la Cámara en cuanto a las circunstancias de orden procesal que pueden dar lugar a la declaratoria de improponibilidad. Vamos a ver si alguien más se nos ha ido de la sesión para despacharlo sin más trámite. Vamos a ver, Daniela ya regresó. Sí, Vaya, entonces ayúdeme a leer, por bueno, favor. Ahí está en pantalla. dice, esas circunstancias de orden procesal pueden ser de varios tipos. Literal A, ausencia de un presupuesto de la litis, sea de alguno de los de carácter subjetivo, como la falta de competencia objetiva y funcional del órgano judicial o el sometimiento a compromiso pendiente, lo que hace en este caso al asunto no jurisdiccional. A esos ejemplos legales habrá que añadir la posible falta de jurisdicción de los tribunales salvadoreños por razones materiales o territoriales, o los defectos de personalidad de las partes. Sígole. Sí, por favor.
la falta de presupuestos objetivos, ilicitud o imposibilidad de la tutela jurisdiccional reclamada, la falta de competencia objetiva o de grado, aparición de un óbice procesal de una sentencia de fondo. El artículo 277 del Código Procesal Civil y Mercantil menciona concretamente la litispendencia y la cosa juzgada, sin excluir otros. Por ello mismo, a este grupo de los óbices se une por la naturaleza la caducidad de la acción, por el transcurso del plazo previsto para su ejercicio y otros. Muy Para su bien. Ahí está bien. Gracias, Daniela. Excelente. Como vemos, el, el Código Procesal Civil y Mercantil y otras normas, ya que esas causales del 277 no son taxativas. No es digamos, una lista cerrada, ya que hay otros casos en donde también podría darse la improponibilidad y que no están expresamente dichos en el artículo 277. Entonces, entre los ejemplos que se dan, falta de competencia objetiva y funcional, sometimiento a compromiso pendiente, la falta de jurisdicción de los tribunales salvadoreños por razones materiales o territoriales, defectos de personalidad de las partes, ilicitud o imposibilidad de la tutela reclamada, falta de competencia objetiva o de grado, o la aparición de un óbice. Entiéndase por óbice un obstáculo, algo, un impedimento que no permite que se pueda sentenciar algo de fondo. Por ejemplo, la litispendencia, la cosa juzgada e incluso la caducidad de la acción por el transcurso de un plazo previsto para su ejercicio y que no se ejercitó esa pretensión dentro de ese plazo, por lo cual caducó la posibilidad de hacerlo. Eso hace que la demanda sea improponible porque tenía que haberse intentado dentro de cierto plazo y si no se hizo, caducó y ya no hay forma de que lo pueda hacer. Entonces, la improponibilidad, entonces, según esto, es esa facultad que tiene el juzgador de rechazar de plano, como que dice, rechazarlas porque las rechaza, como que dice, no hay miramientos, no hay, como que dice, te voy a dar chance, nada, de plano. Eso es lo que quiere significar, rechazar de plano las pretensiones que simplemente no pueden ser acogidas, ni siquiera tramitadas. O sea, no pueden ser estimadas, ni siquiera tramitadas por el aparato jurisdiccional en atención a la legalidad, al debido proceso, al derecho de defensa de las partes. Inclusive, si la pretensión escapa del ámbito jurisdiccional o se basa en un objeto que carece de contralor jurisdiccional, cabría el rechazo por improponibilidad y es que tal rechazo se traduciría en que la demanda no constituye el medio idóneo para que el proceso continúe su marcha en pos de la sentencia definitiva. En consecuencia, tenemos que la improponibilidad está reservada solo para casos de vicios o defectos que por su naturaleza no admiten corrección o subsanación. Es decir, vicios severos, defectos graves, imperfecciones que no se pueden reparar, que son, repito, por su propia naturaleza, insubsanables. Bueno, veamos el análisis que hace la Cámara con respecto a este caso en particular. Vamos a ver. En el caso de autos. Bueno, pero antes hay un pequeño párrafo aquí. El error en la vía procesal, fíjense bien, este defecto. Error en la vía procesal. Es lo que nosotros ya habíamos comentado antes como un procedimiento inadecuado.
o vía procesal equivocada o errónea. Es decir, cuando alguien se equivoca, pues de lo que estábamos hablando al principio hoy, que si uno no tiene bien claro cuál es el tipo de proceso que hay que iniciar, entonces uno podría iniciar un proceso que no corresponde. Y esa es, repito, la vía procesal inadecuada, equivocada o errónea. O como lo dice la Cámara, ahí nos encontramos con un error en la vía procesal. Y eso se da, según la Cámara, cuando la acción intentada o el pronunciamiento concreto que se solicita no es el adecuado para la situación que se ha planteado, trayendo como consecuencia que hasta la forma o vía procesal utilizada no sea la correcta, así como tampoco el modo que ha sido empleado para justificar el reclamo. Entonces aquí tenemos como una pequeña introducción de lo que va a suceder en este caso concreto. Y vamos a ver de qué se trata. En el caso de autos, esa es una forma de decir en el presente caso o en el caso que estamos analizando, en el caso de autos, la demandante mediante apoderado pretende que en sentencia se declare que los perjuicios irrogados ascienden a la cantidad que el peritaje que deberá practicarse al efecto determine. Algo así como vengo a reclamar indemnización por daños y perjuicios y pido que en sentencia se declare que los perjuicios que se me causaron ascienden a la cantidad que el perito eh, determine, que el perito que se nombre determine. Más o menos así anda la pretensión en este caso en particular. Ok, vamos a ver entonces lo que dice la Cámara y vamos a pedir esta vez a Carlos José que nos ayude a leer. Por favor, Carlos Sí, José. buenas tardes. Al respecto, esta Cámara considera necesario recordar que el trámite de la acción de liquidación de daños y perjuicios estaba regulado en el derogado artículo 960 del Código de Procedimientos Civiles, el que requería que con la demanda se presentara la ejecutoria en que constaba la condenación y una cuenta jurada que los especificara y estimara. Sin embargo, la tramitación de dicha acción actualmente se dirige mediante el proceso abreviado, conforme al artículo 241, ordinal primero del Código Procesal Civil y Mercantil, cualquiera que sea su cuantía, pero en cuanto a sus requisitos y presupuestos no ha variado sustancialmente. Muy bien, Carlos José, muchas gracias. Vaya, lo que está haciendo la Cámara ahorita en este párrafo es recordándonos que esta acción de liquidación de daños y perjuicios no es nueva, no es nueva. Ya estaba regulada en el Código de Procedimientos Civiles que fue derogado cuando entró en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil y estaba en el artículo 960. Y era un requisito en aquel entonces que, junto con la demanda, se presentara la ejecutoria, en la cual constaba la condenación y una cuenta jurada que los especifique y que los estime. Vamos a ver. ¿Qué es la ejecutoria? ¿Qué es la ejecutoria? Miren, la ejecutoria es una resolución judicial en la cual se constata, fíjense bien, se constata que una sentencia ya está firme. ¿Cómo así? Bueno, la ejecutoria es, repito, una resolución judicial en la cual se constata que una sentencia ya está firme, es decir, que ya no se puede modificar. ¿Y qué es lo que podría modificar una sentencia que se ha dictado? Fácil, un recurso, un recurso.
Es decir, si en contra de mi cliente pronuncian una sentencia que es desfavorable a sus intereses, pues está bien. Esa es una sentencia que, por ejemplo, condena a mi cliente. Pero vengo yo y presento una apelación. La Cámara podría revocar esa decisión y absolver a mi cliente. Es decir, dejar sin efecto la condena que le pusieron en primera instancia. Pero obvio, la Cámara también podría confirmar la resolución del tribunal de primera instancia y dejar, como que dice, efectiva la condena. Pero bueno, a lo mejor ese caso y esa sentencia de Cámara admita también un recurso, esta vez la casación. Detengo yo e inconforme con esa confirmación que hizo la Cámara, presento una casación ante la Sala de lo Civil. Otra vez, la Sala también podría dejar sin efecto lo resuelto por la Cámara y por ende, como consecuencia, lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia. O igual podría confirmar la resolución de Cámara y por ende la de la primera instancia. Porque como la Cámara había confirmado y la Sala viene y confirma, entonces ya, ok, ¿qué recurso tengo después de la casación? Ninguno. Entonces, cuando el proceso regresa al tribunal de primera instancia y el tribunal lo recibe, entonces dice, en vista de que ya se interpusieron todos los recursos que podían interponerse y en vista de que la resolución tanto de la Cámara como de la Sala fue confirmatoria de lo resuelto por ese tribunal, entonces declárase firme la sentencia, declárase ejecutoriada. Algo así como quien dice, ya procede su ejecución. Ese sería como el significado o la traducción de lo que ejecutoria significa. Ya procede ejecutar, porque antes de la ejecutoria no se puede ejecutar. Fácil, porque todavía hay recursos disponibles que se podrían utilizar. Ahora bien, es muy probable que una persona pues acepte el resultado de una sentencia, es decir, que se conforme con la misma y que no interponga ningún recurso y deje transcurrir el plazo para hacerlo o expresamente diga que no va a recurrir. Eso podría suceder también. Una persona puede renunciar a la posibilidad de interponer un recurso. Y ese también sería un caso en el cual se puede perfectamente declarar ejecutoriada. Pero mi punto para ustedes es que la ejecutoria es, repito, una resolución judicial, que luego usted pide una certificación de ella y a eso se refiere esta parte cuando dice que a la demanda de indemnización, de liquidación, perdón, a la demanda de liquidación tenía que acompañar la ejecutoria. A eso se refiere. Y una cuenta jurada, una declaración jurada, en la cual se especifique cuáles son los daños y perjuicios que le irrogaron y se estime, es decir, se le dé un valor económico. Una declaración jurada en la cual se diga cuáles fueron los daños y cuál es el monto o en cuánto usted valora esos daños que le causaron. A eso se refiere la cuenta jurada. Entonces, viene la Cámara y nos explica que la tramitación del 960 actualmente es proceso abreviado según el 241 ordinal primero, que es el que estamos comentando allá en el Código Procesal Civil y Mercantil, con independencia de la cuantía. Pero, y aquí viene la aclaración, en cuanto a sus requisitos y presupuestos, esa pretensión no ha variado en cuanto a los requisitos y presupuestos. Bien, vamos a continuar con la lectura porque esto nos interesa a todos. Vamos a pedirle a Jennifer Lisset
Ayúdenos por favor a leer, Jennifer. Sí, el número 4. Por favor, sí. Vaya. Debemos señalar también que conforme a la legislación civil, el daño implica pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de cumplimiento de una obligación. Y el perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita que debería haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. En ese sentido, el proceso sumario de liquidación de daños y perjuicios tiene aplicación cuando en un proceso anterior se ha condenado en daños y perjuicios a alguien. Es decir, ya existe un hecho generador que es la condena y solo falta liquidar o cuantificar dichos daños y perjuicios. Ya que esto no se hizo por alguna razón en el proceso anterior. Ok, ok. Esta última es una cita que se hizo de un documento llamado Líneas y Criterios Jurisprudenciales de la Sala de lo Civil, de los años 2000 y 2001. Y cita las páginas también en la cual se encuentra. El hecho de que esté en letra cursiva, esta letra es cursiva, significa, y entre comillas, significa que es una cita, es decir, una transcripción literal de lo que hay en otro documento. Fíjense bien lo que está enseñando la cámara porque encuentra mucha aplicación práctica y nosotros no vamos a cometer el mismo error que han cometido otros colegas o incluso algunos tribunales al no comprender esto que después de leerlo resulta muy fácil de comprender, muy sencillo de entender. Aquí nos aclara incluso lo que es el daño y lo que es el perjuicio. Daño, una pérdida o menoscabo que hemos sufrido en nuestro patrimonio por el incumplimiento de una obligación. Y el perjuicio, la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. Ahora, para que se pueda reclamar, o mejor dicho, para que se puedan liquidar daños y perjuicios, en otras palabras, para que proceda el ordinal primero del artículo 241, que es literalmente la demanda de liquidación de daños y perjuicios, aquí nos está diciendo qué es lo que se necesita. Se necesita que en un proceso anterior se haya condenado en daños y perjuicios a alguien. Es decir, tiene que haber una sentencia que condene en daños y perjuicios a alguien. En otras palabras, ya debe existir un hecho generador. Ah, por ejemplo, vamos a ver, yo podría preguntarles, para que proceda un proceso abreviado en base al ordinal primero del artículo 241, ¿cuál es el hecho generador del mismo o de la misma? Hablando de la pretensión. ¿Cuál es el hecho generador de esa pretensión? Aquí nos lo está diciendo la sala y la cámara, que ha retomado esas líneas o criterios jurisprudenciales. El hecho generador es la condena. La condena. Aquí está, miren, que es la condena. Es decir, que se haya condenado a alguien en daños y perjuicios, pero que en ese momento no se liquidaron. Entiéndase por liquidar, cuantificar. Espero que esté quedando claro para ustedes. Liquidar es cuantificar, o sea, ponerle un número, ya que dice, eso no se hizo por alguna razón en el proceso anterior. En otras palabras, para que podamos nosotros presentar una demanda de liquidación de daños y perjuicios, necesitamos acompañar a esa demanda la resolución judicial que declara firme
una sentencia anterior, en la cual se condenó a eh, indemnizar daños y perjuicios, pero sin cuantificar, sin establecer una cuantía, o sea, sin liquidarlos. Solamente fue, y la palabra que utilizamos es en abstracto. Hubo pues una condena en abstracto. Así, se le condena a indemnizar los daños y perjuicios causados, pero no se cuantifican. No se dice por vía de ejemplo, por ejemplo, se le condena a pagar $20,000 en concepto de daños y perjuicios. Allí no hay necesidad de liquidar, porque la condena no es en abstracto, es en concreto. Ya lleva una liquidación. Si se dijera, se le condena a pagar $1,300 en concepto de daños y $2,800 en concepto de perjuicios, que equivale al daño emergente y el lucro cesante del Código Civil. Pero bueno, pero cuando se menciona una cifra, una cantidad de dinero en una sentencia de condena, pues ahí están liquidados. Ya no es necesario ir a un abreviado para la liquidación, porque cuando hay una cifra o una cantidad, una suma de dinero, ya están liquidados. Entonces, para que proceda, repito, el proceso declarativo abreviado de liquidación de daños y perjuicios, insisto, tiene que haber, de acuerdo con esta resolución y con la línea jurisprudencial citada, tiene que haber un hecho generador. Y ese hecho generador es la sentencia que condena a pagar daños y perjuicios a alguien. Vamos a ver, aquí hay algo más. Aunado a lo anterior, vamos a ver, sí, el 5 y el 6, pero vamos a ver si podemos, si los puede dejar aquí sin cortarlo. Aunado a lo anterior. Sí, perfecto. Veamos el 5 y el 6. Vamos a un poquito menos. Aquí que quede. Chispas, hoy no veo nada. Hombre, perdí. Vaya. Vamos a permitir ahora que Lucía nos ayude a leer, por favor, Lucía. Buenas tardes. Buenas tardes, Y Lucía. ah, aunado a lo anterior en la sentencia referencia 209-D-2012, pronunciada por la Corte Suprema de Justicia a las 10:05 del día 28 de febrero de 2013, dicho tribunal sostuvo, por otro lado, para proceder a la liquidación de daños y prejuicios, es necesario que exista una condena previa, por lo cual la existencia de los daños deberá ser probada en sede ordinaria y determinar a cuánto asciende. De lo anterior se colige que para que pueda incoarse en un proceso abreviado de liquidación de daños y prejuicios regulado en el artículo 241, inciso segundo, ordinal primero del Código Procesal Civil y Mercantil, debe existir una declaración previa. Siga, por Es favor. cierto que, es cierto que el proceso de liquidación de daños y prejuicios, que es el que se ha instaurado por la parte demandante, por expresar disposición de ley, debe ventilarse mediante el proceso abreviado, a diferencia del proceso declarativo. De los mismos, el que, por no tener trámite expresamente definido en nuestro ordenamiento procesal, debe seguirse según las reglas generales de la materia y la cuantía, es decir, mediante un proceso declarativo común. Siga, por favor. Sin embargo, no está de más recalcar que el proceso declarativo
de la existencia de los daños y perjuicios cuya tramitación no fue invocada por el actor no puede ventilarse mediante el proceso abreviado. Y es que, según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, eh, dice suprarrelacionada, el objeto del proceso declarativo común ante el ejercicio de la acción civil es la determinación de la obligación jurídica de indemnizar los daños y prejuicios. La necesidad de obtener la declaración de esta obligación y cuantía y cuantificar dichos daños, que es lo que legitima la forma en que el legislador ha regulado la situación. Para potenciar la satisfacción correspondiente, dicho proceso se encuentra regulado en el artículo 239 del Código Procesal Civil Mercantil, el cual su letra reza lo siguiente: toda pretensión que se deduzca ante los tribunales civiles y mercantiles y que no tengan señalada por la ley una tramitación especial será decidida en el proceso declarativo, que corresponda por razón de la materia o por razón de la cuantía del objeto litigioso. La ley procesal no indica un proceso especial para tramitar determinada clase de pretensión. Asimismo, se tramitará conforme a la forma declarativa común. Ok, ok. Gracias. Gracias. Vale, según esto, la acción ejercida, en este caso concreto, según lo que está explicando la Cámara, la acción ejercida, que es de liquidación de daños y perjuicios, carece de un presupuesto material y esencial que constituye en sí, espérenme que aquí tengo que ver qué es lo que continúa. Aquí estamos, en el número 8. Dice, carece, o sea, no tiene un presupuesto material y esencial que constituye en sí el fundamento para que dicha reclamación sea atendida en sede judicial, como lo es, fíjense bien, la ejecutoria de la sentencia declarativa de dichos daños y perjuicios, que constituye, según la doctrina, el título imprescindible, o sea que no se puede prescindir de él, no se puede dejar de lado, no se puede dispensar, es indispensable, imprescindible para que pueda prosperar dicha demanda, puesto que no pueden liquidarse daños y perjuicios que no han sido previamente declarados en sentencia. Estos son como los principios que nosotros debemos anotar, estudiar y tener presentes. No pueden liquidarse daños y perjuicios que no han sido previamente declarados en sentencia. Ahora bien, pero aquí se estaba presentando una sentencia en un proceso constitucional de amparo. Recuerdan que vimos también la referencia, y aquí está, la 825-2003. Ok, pero ¿qué es lo que dice en esa sentencia de amparo? Lo que dice, y la Cámara lo está citando textualmente, en el literal B del fallo, queda expedito. Expedito significa disponible, queda abierto, queda libre para que pueda hacerlo, queda expedito a la demandante en atención a lo preceptado por el artículo 35 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, el derecho de promover ante el tribunal competente el proceso civil de liquidación de daños y perjuicios, conforme a la legislación procesal común directamente contra el Estado. De conformidad al artículo 245 de la Constitución, queda expedito también el derecho de la parte actora de iniciar un proceso civil declarativo de indemnización por daños morales y materiales directamente contra el Estado. Entonces, la forma en que la Cámara interpretó esta parte del fallo es la siguiente, dice, de dónde se advierte que en la sentencia de amparo
no se han declarado los daños. No se han declarado los daños. Y siendo que el demandante tampoco ha ejercido la acción declarativa a la que nos hemos referido, resulta que la pretensión planteada en la demanda es improponible y así se declarará. Por lo tanto, de acuerdo con las consideraciones expuestas, declárase improponible la pretensión contenida en la demanda de proceso de liquidación de daños y perjuicios interpuesta por la señora tal contra el Estado de El Salvador. Bueno, hasta aquí llegaría el análisis de esta resolución. Lo relevante, digámoslo así, el aprendizaje que podemos obtener, y ojalá que les haya quedado a ustedes lo suficientemente claro, es que este ordinal primero del artículo 241, en la parte que dice las demandas de liquidación de daños y perjuicios, para poderlo entablar, necesitamos una sentencia previa, ejecutoriada, es decir, firme, que declare digamos, condene, esa creo que es la mejor palabra, que condene a pagar daños y perjuicios. No como en el caso de la sentencia que se presentó junto con esta solicitud o demanda, perdón, demanda simplificada de daños y perjuicios, en la cual no había una condena expresa. La condena, repito, tendría que ser expresa en el sentido de que se acreditó fehacientemente la existencia de daños y perjuicios y lo único que faltó fue liquidarlos, es decir, acreditar la cuantía de los mismos. Sin embargo, sí se logró acreditar. Bueno, vamos a quedarnos acá porque como les he dicho, esta temática pues no tiene mucho contenido extenso y vamos a ir poco a poco, pero lo que sí me interesa es que cada cosa que veamos quede más o menos firme en sus mentes para que no se les vaya a olvidar. Bien, ¿alguna pregunta en relación con lo que hemos estado comentando? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? Son libres para hacerlo. Bueno, caso contrario, vamos a... miren, hay algo importante que les quiero decir con respecto a la simulación de audiencia que hicieron. Necesito que habiliten la posibilidad de descargarlas. Es decir, yo necesito, para poderlas revisar, descargarlas. Y ya me topé con por lo menos una que estaba como limitado. No me daba permiso para descargarlas. Yo creo que lo mejor que pueden hacer ustedes, por ejemplo, estaba alojada en Microsoft Teams, esa. Yo creo que es mejor si la postean ya sea en YouTube, y así van incluso a colaborar con otros estudiantes que vienen atrás de ustedes o de otras universidades incluso, o la postean el archivo MP4 en Dropbox y luego comparten el enlace para poderlo descargar. Repito y pónganle atención, necesito poder descargar el archivo que contiene el video de la simulación de audiencia que ustedes han presentado. ¿De acuerdo? Necesito, repito, poderla descargar. Y si para ello tienen que descargarla ustedes de donde la tengan y pasarla a Dropbox o a Google Drive y luego me comparten el vínculo para poderla descargar, eso es lo que necesito y por supuesto cuanto antes, ¿no? Cuanto antes, porque si no la puedo descargar, va a ser un poco difícil, digamos, revisarla
para dar algún tipo de retroalimentación. Bien, voy a dejar de grabar en este momento y a pasar a asistencia.